amigos todos. Me hicieron una llamada un día, ayer lo conté, me pusieron una cosa de una exposición, a ver si eso podíamos sacarlo adelante, y yo, como estoy casi tan loco como la hermana mayor, pues le dije, venga, pues vamos a tirarlo para adelante, y aquí estamos, disfrutando de una cosa que es histórica, ¿no? Tengo la suerte de haber cumplido pues, uno de los sueños de mi vida. Ayer lo contaba, que se hizo la exposición en Granada, en las Comendadoras de Santiago, el centenario del nacimiento del escultor, que ayer fue su cumpleaños. Yo no pude ir, que era pequeñito. Bueno, no era tan pequeño, pero igual no estaba tanto en el mundo de la Semana Santa ni en la historia del arte como estoy ahora. Entonces, haber visto esas fotos y hacerlo realidad hoy aquí, pues para mí es un sueño, ¿no? Y bueno, pues como comisario de la exposición, a mí no me gustan muchos zapatos. Creo que antes de empezar a hablar de Sánchez Mesa, de su imagen, de su obra, de su capacidad creativa, pues creo que es importante darle cuerpo a lo que hoy inauguramos, ¿no? La exposición la hemos construido o la hemos ideado en base a distintos pilares, ¿no? Para poner en valor, sobre todo, determinados elementos que giran en torno pues, a la obra de Domingo Sánchez Mesa. Por supuesto, el contexto histórico y el devocional. Esto no tendría cabida y parte, y es el germen, porque el 75 aniversario de la hechura del Señor, ¿no? De ahí partimos y podríamos haber hecho muchas exposiciones. Sin embargo, la exposición que hoy inauguramos entronca directamente o tiene su profundo significado con que la iconografía del Nazareno fue una iconografía fundamental dentro de la vida de Domingo Sánchez Mesa. Tenemos documentado casi una veintena de nazarenos, que es una cosa rarísima dentro de la producción de un escultor con una producción amplísima, ¿no? Pero localizar esos nazarenos, tener la suerte de tener aquí prácticamente a la mitad de la producción que él hizo, pues nos parecía importante. Y aquí sí que antes de avanzar quiero hacer un impasse. Podríamos haber hecho muchas exposiciones, lo he dicho antes. Podríamos haber cogido lo fácil, que es que Isma hubiera descolgado el teléfono directamente en la agrupación de cofradías, hubiera dicho subirme las imágenes al museo. Entonces hubiéramos hecho una exposición de la ingeniería de Domingo Sánchez Mesa en Vélez Málaga y también tendríamos 9 imágenes. Pero entonces, el que hubiera venido aquí, si es que hubiera venido alguien, que seguro que alguno hubiera venido, no habría visto nada que no hay ya en Vélez. Cuando pensamos en esta exposición, lo hacemos pensando en la obra de Domingo Sánchez Mesa, pero también pensando en Vélez y en las otras imágenes de Sánchez Mesa que no están aquí, pero que todo el que venga tiene la facilidad de poder verlas en su iglesia. Entonces, al final, lo que hemos hecho es traer imágenes que en muchos casos rara vez son posibles ver. Es decir, yo que he dedicado parte de mi vida a estudiar la obra de Sánchez Mesa, había imágenes de aquí que no conocía en persona, porque muchas veces hasta la propia disponibilidad de las iglesias pues es complicado de ver. Entonces, yo creo que eso es importante, y que ese mensaje sí que es importante que quede claro, ¿no? Esto se hace con un pensamiento totalmente aperturista, con un pensamiento integrador de todos. Es decir, la Cofradía del Pobre hace esta exposición para que la gente venga, conozca estos nazarenos de Sánchez Mesa, pero que también conozcan las demás imágenes de Sánchez Mesa que hay en la ciudad. Yo creo que eso sí que es fundamental. Obviamente, pues queremos poner de manifiesto esa dimensión técnica y estilística del autor, ¿no? Gracias a las distintas obras que giran en torno a esta iconografía, podemos ver un estudio sobre la evolución, un recorrido a través de las distintas obras para alcanzar la madurez creativa, y después ese diálogo que él siempre tenía y que intentaré que vosotros podáis ver también entre la tradición y la innovación. Un escultor que fue hijo de su tiempo, pero que entroncó directamente con la imaginería barroca, ¿no? Por supuesto, toda exposición tiene que tener una finalidad didáctica y educativa. En este caso, pues hablar de Semana Santa, hablar de imaginería, hablar de arte. La Semana Santa
una de las características fundamentales de la Semana Santa es la cultura. Y dentro de la cultura, poner en un pedestal estas imágenes, sacarlas de sus iglesias, sacarlas de sus hornacinas, a pesar de tenerlas en este contexto tan privilegiado, es darle un carácter de obra de arte. Y yo creo que eso también es fundamental. Entender, porque yo creo que y esto no me ha tocado vivirlo personalmente cuando estudiaba la carrera, hay mucha gente que cree que la imaginería no es arte. Pues la lleva clara. Esto es una parte muy importante y una parte fundamental del acervo cultural, primero de nuestro país, pero fundamentalmente también de nuestra tierra, de Andalucía. De esta manera lo que hacemos también es promover esos valores culturales. Obviamente, una valoración artística y patrimonial de la obra de Sánchez Mesa. Ayer lo decía, y seguramente como una coletilla que yo tengo en mi cabeza y que lo digo cada vez que puedo, ayer se lo decía a la familia, si el río que cruzara la ciudad de Domingo Sánchez Mesa no hubiera sido el Dagro, hubiera sido el Guadalquivir, estaríamos hablando de posiblemente de un escultor muchísimo más conocido que seguramente no se cupiera en la iglesia. Difundir el patrimonio, reconocer esa imaginería de posguerra, esa imaginería que también es contemporánea, ¿no? Y ahora sí que quiero hablar del Domingo, ¿no? Me he puesto ya las bases de por qué esta exposición, pues ahora sí que quiero hablar de Domingo. Yo he titulado El lenguaje del alma, podía haber puesto, esto ya lo tenía escrito, no le cambié algunas cosas esta mañana, pero podía haber puesto fe tallada, ¿no? Oración tallada, como decía Conchita, como decía su hija, ¿no? El lenguaje del alma. Domingo Sánchez Mesa nace el 1 de febrero, tal como ayer, en 1903, ayer fue el 122 aniversario de su nacimiento, en este pueblecito muy cercano a Granada, en Churriana de la Vega, ¿no? Desde allí cuando empieza sus primeras inquietudes artísticas, trabajando con el barro, lo va contando, que ahí empezó a trabajar, fue un escultor que en sus inicios fue autodidacta, hasta que en 1900, a principios de los 20 o así, entra a formar parte del taller de Eduardo Espinosa Cuadro. Esto es una foto que la tenemos también en uno de los rolas del fondo del taller de Espinosa Cuadro en el año 30. Yo siempre digo que las fotografías son parlantes, que las fotografías hablan y que nos cuentan cosas. Domingo Sánchez Mesa está a la derecha de su maestro. Era el mejor de todos los discípulos. Era tan bueno que era mejor que su maestro. Pero, obviamente, la disciplina de taller en estas cosas lo tiene como muy cerrado, ¿no? De Eduardo Espinosa Cuadro, yo siempre digo que seguramente aprendió la técnica, aprendió el oficio, aprendió la manera de trabajar. Sin embargo, su único, y eso lo dice él, sus verdaderos maestros eran las distintas imágenes que él, cuando iba andando desde Churriana de la Vega hasta el taller de Eduardo Espinosa Cuadro, pues paraba, decía que paraba muchas veces en la carga de las Angustias para entrar dentro. Todas esas imágenes que él veía en los distintos templos de la ciudad le servían como inspiración y como fuente directa, ¿no? La primera obra documentada que tenemos es en el año 24 y él nos cuenta que por aquel entonces que estaba trabajando en el taller, llegó al encargo del Grupo Escultórico de la Cena de Granada. Y él nos dice, el boceto en el que yo trabajé nos brindaba la oportunidad de tallar figuras talladas de tamaño casi natural. Del grupo, y esto sí que es importante, yo tallé directamente, sin puntos, el San Pedro, el San Felipe y el San Simón, que por mi iniciativa y por mi costo copié de un buen hombre que hacía la limpieza del taller. Esta tradición, como sigue entroncando la tradición barroca de copiar del natural, ¿no? Entonces nos encontramos en el San Pedro. Yo me atrevería a decir, y esto obviamente no te lo diga yo, es que lo dice él mismo, ¿no? Hay que sacar un poco de ahí, ¿no? Si él estaba en el taller, este grupo escultórico está documentado y está fechadísimo, y el autor es Espinosa Cuadro, pero si él nos dice que estas imágenes son suyas, pues estamos hablando de las primeras imágenes que talló directamente Domingo Sánchez Mesa. Pero es que aquí lo vemos, es decir, aquí ya está la copia de Domingo Sánchez Mesa, aquí están sus perfiles, aquí están sus policromías, aquí está la manera de trabajar la madera que él siempre tuvo, ¿no? Las otras imágenes sí que me parecen un poquito menos finas, ¿no? Pero me voy quitando cositas y añadiendo. Si viéramos todo el grupo y empezáramos a hacer comparativas con todo el grupo, observaríamos perfectamente cómo las imágenes que son suyas se distinguen a la
perfección de las imágenes que son de Eduardo Espinosa Cuadra, que ya digo, era el año 24, tenía 21 años, pero era bastante superior en técnica y estilísticamente a su maestro. Llega a los años 30, él está en Motril, hace imágenes para Motril. Todos sabemos lo que pasó en los años 30, de hecho aquí tenemos un testigo directo detrás mía. La iglesia en sí es un testigo directo de lo que pasó en los años 30, la guerra civil, la destrucción de las imágenes. El propio Domingo Sánchez Mesa ve como imágenes suyas, un crucificado de Motril, que también lo queman, y él vive aquello, lo vivencia, lo sufre, lo padece, un hombre con una religiosidad interiorizada muy amplia, muy potente. Ayer nos contaba, y obviamente tener el testimonio de alguien tan directo como su propia hija, nos contaba ayer en la sobremesa que a él le afectó mucho la muerte del primero de sus hijos, que falleció muy pequeño, con casi 7 años, si creo recordar, y justo antes de hacer la comunión, y eso le afectó mucho y cerró un poco la familia, ¿no? Decía, muy protector con su familia y esa eminente espíritu religioso, ¿no? Este es el kiosco de la música de Motril, tristemente hoy desaparecido. No es este exactamente, ¿no? Tengo ahí para que podáis hacer una idea de los primeros encargos que él tuvo cuando el Motril hizo unas esculturitas, unos relieves para el kiosco de la música, y a partir de ahí comenzó a crecer. Bueno, pues obviamente llegó los trágicos años 30, toda la destrucción del patrimonio. Justo después nos encontramos que Domingo Sánchez Mesa se va a Granada y monta taller propio en esta casita que hoy día conservamos, que es la Casa de las Chirimías, en la Carrera del Darro, Paseo de los Tristes. Pues allí en ese enclave tan privilegiado, a las faldas de la Alhambra, abre taller y allí comienza a trabajar esas primeras obras en Granada. Si vemos aquí, esto es uno de los tiquecitos de las facturillas que él daba. ¿No? Aquí lo vemos perfectamente, Carrera del Darro número 10, bueno, pintura, talla, dorado, manifestadores, es decir, absolutamente todo lo que pudiera hacer, pues lo haría, ¿no? Esto sí que es importante. Estando allí en la Carrera del Darro, hace un nazareno, y su amigo Rafael Latorre, pues le dice, bueno, fue Rafael Latorre quien me animó a que pusiera en el escaparate de los almacenes La Paz en Gran Vía un nazareno que tallé para Cómpeta en 1940. Esta figura de vestir, inspirada en nuestra imaginería barroca, llamó poderosamente la atención, y tras ella recibí muchas visitas en mi estudio de clientes y personas interesadas e investigadoras de arte. Es decir, nos encontramos, tenemos la suerte de tener aquí con nosotros, pues posiblemente la imagen sin la cual el resto nunca se sabe, no estarían aquí. La imagen que, gracias al impulso de su amigo Rafael Latorre, le puso allí en los almacenes, y que le dio después esa popularidad, o parte de la popularidad que después tuvo. Obviamente la primera expuesto no, pero la historia en este aspecto no se puede cambiar, y la imagen que estuvo allí expuesta en esos grandes almacenes, pues tenemos la suerte de tenerla aquí con nosotros, ¿no? En ese revuelo de ir y venir de personas en su taller, cuando Domingo comienza a hacerse cada vez más conocido, incluso él nos dice que le ofrece montar pues una especie de taller en serie, ¿no? Gente que iba allí al taller, ¿no? Obviamente Domingo, que era un amante del arte y un apasionado de la estatuaria y de su trabajo y del buen hacer, pues nunca hubiera cogido, estoy clarísimo que obviamente no lo cogió, pero que bajo ningún concepto se le había pasado por la cabeza empezar a trabajar imágenes como este tipo, ¿no? En este caso de los talleres caderosos, imágenes en serie. La producción industrial está llegando también a la imaginería desde el principio de los años 20, y el revuelo sobre todo con la destrucción del patrimonio de los años 30, de la guerra civil. Empezaron a trabajar mucho, de hecho prácticamente todos los que tenemos centros que fueron tristemente masacrados, pues tenemos imágenes de recordación, imágenes que se hacían porque eran muy baratas y porque las iglesias necesitaban volver a tener vida, ¿no? Este es el Cristo, a la derecha,
izquierda, ¿no?, vuestra, el Nazareno de Cómpeta y el Nazareno de Berza, una obra que resultante está documentada de Eduardo Espinosa Cuadro, su maestro. Si vemos las diferencias, si vemos las similitudes, son más que evidentes. También hay diferencias. Domingo Sánchez Mesa jamás hubiera tallado esos ojos y seguramente las cejas también las habría trabajado de otra manera, pero vemos una imagen que nos recuerda muchísimo. Tanto es así que podemos incluso decir, siempre y cuando esta obra sea de Espinosa Cuadro, que la lo afirma y ellos dicen que tiene toda la documentación y que efectivamente el artista de Espinosa Cuadro, pues que el discípulo era tan bueno que incluso llegó a cambiar la manera, a cambiar la técnica, a cambiar la forma de trabajar de su maestro. Y esto lo vemos aquí, es decir, arriba, aquí vemos el Nazareno de Berza, pero la obra que hacía Espinosa Cuadro no es esta, la obra que hacía Espinosa Cuadro es esta. Es decir, una obra mucho más tosca, mucho menos refinada. Cuando Sánchez Mesa alcanza la madurez de su carrera, a mí siempre me gusta decir, y ayer lo digo continuamente, creo que es un imaginero que por encima de todo y de cualquier cosa, todo lo pasa por el tamiz de la belleza, absolutamente todo, ¿no? Una belleza que además lo llena absolutamente todo, ¿no? Para hablar de la belleza en Domingo Sánchez Mesa, yo cojo estos conceptos tomistas, estos conceptos de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Porque además él los coge muy claro, ¿no? Esa integridad sigue perfecta, es decir, la entereza, la perfección, que algo se vea completo, totalmente completo. Si hiciéramos una metáfora, y voy a utilizar para ustedes la misma, una metáfora de la vasija. Una vasija, si está rota, es menos bella. Aunque bueno, ya después de todos los lenguajes de la historia del arte del siglo XX podrían decirnos otras cosas, pero dentro de todo este contexto cristiano, esa integridad, esa perfección, esa completud, todo está completo, ¿no? Esa debida proporción y consonancia, todo en su justa medida, todo proporcionado, todo armónico, absolutamente todo. No hay una pieza de Domingo Sánchez Mesa que no esté proporcionada y que no sea armónica, que no cohesione absolutamente todo, ¿no? Y también esa claridad, que sea entendible, que sea legible, que sea comprensible, que sea definitiva, que sea clara, ¿no? Y obviamente todo esto es el resumen de sus capacidades y de su técnica. Es decir, un escultor que cuando va alcanzando la madurez creativa empieza a tener unos refinamientos estilísticos de con una capacidad y una sutileza y una sensibilidad que está por encima de la media, ¿no? Es decir, toda la forma que tiene de trabajar el rostro, la manera de trabajar la barba con pequeñas gubias, con un pequeño hilo de gubia para que nada se salga, para que todo quede concentrado. Es decir, esto es una delicia. Porque él parte de un concepto que viene arrastrando desde la Edad Moderna, que es el concepto de la cadosca y agazos, de la cadocagafía, ¿no? Es decir, Cristo es bello porque es bueno. Y eso lo podemos ver en la imaginería barroca, lo vemos muy claramente. De hecho, si esto lo retrotraemos y lo llevamos al siglo XXI, se han roto los cánones de la imaginería clásica y tradicional cuando vemos figuras secundarias en los pasos, en los tronos, que son a veces más bellas que el propio Cristo. Esto no existía antes. Es decir, cuando uno ve la obra del imaginero Antonio Castillo Lastrucci, que muchas veces es muy denostado, y vemos esas imágenes secundarias que parecen mucho más endebles, que sean más endebles a posta, porque la figura que tiene que destacar por encima y absolutamente de todo es la figura de Cristo. Eso lo entendía Sánchez Mesa a la perfección, por eso sus imágenes son tan bellas, ¿no? Por eso, fíjate, me gusta mucho este sayón de Gregorio Fernández para ponerles
para que vean y comprendan perfectamente ese fuego, esa calor que hay abajo, esa calor que hacía. Cristo es bello, Cristo es bueno y por eso es bello. Los sayones son malos, por eso son feos. Pues aquí está la calor que hacía. Aquí está la belleza, la sublimación de la belleza. Los referentes eran claros, ¿no? Yo siempre que discutir y que he debatido de Sánchez Mesa con mucha gente, al final parece que José de Mora es José de Mora es como en la cultura granadina, es como el saco donde todo va, no todo es de José de Mora, todo es de José de Mora. Entonces, la obra de Sánchez Mesa durante muchísimo tiempo, más en círculos cofrades, más que académicos, siempre, tiene inspiración en José de Mora. Pues no, posiblemente una de las mayores inspiraciones fueron los Moras, sí, pero nunca José. Este es José de Mora y este Diego de Mora, atribuido a Diego de Mora. Obviamente la obra, el rescate de la Cruz y el rescate de Granada, obviamente la obra de Domingo Sánchez Mesa está mucho más cercana a la obra de Diego de Mora que a la obra del gran genio de la imaginería, uno de los grandes exponentes de la imaginería granadina que fue José de Mora, ¿no? Aquí lo podemos ver, yo siempre utilizo esta comparativa, ¿no? Aquí vemos a José de Mora en el Caído de Antequera, Diego de Mora en el rescate de Granada, Fray Juan de la Concepción, creo que este es el Caído de Córdoba, y este es el Señor de la Humildad de Málaga, de Domingo Sánchez Mesa. En fin, si hacemos un barrido por todas las imágenes que están dentro de ese círculo y dentro de esa onda de los Moras, la imaginería de Domingo Sánchez Mesa se encuentra mucho más cercana al rescate que al Caído de Antequera. Y es que el rescate, y es que la estatuaria granadina fue su fuente principal de inspiración. Y aquí lo vemos perfectamente como Sánchez Mesa parte del rescate de Granada para crear el Motril. La inspiración directa y llevada por su tamiz, una de las características fundamentales de la obra de Sánchez Mesa, como él va creando modelos propios y personales que parten de esa imaginería que conocemos todos, pero que lo lleva siempre a su propio terreno, ¿no? En comparación, esto lo digo muchas veces y perdón que sea tan insistente, pero si no se dice en estos ámbitos parece que están silenciados, ¿no? Nada más parejo que es un imaginario que está muchísimo más reconocido que Domingo Sánchez Mesa, mucho más, también porque tiene imágenes en Málaga, por ejemplo, y tiene imágenes más reconocidas. Teniendo en cuenta que el Cristo de la Misericordia, el Chiquito de Málaga, posiblemente sea, si no su mejor obra, una de sus mejores obras. Si lo comparamos estilísticamente entre el Cristo de la Misericordia, en este caso el Señor de la Humildad, vemos que hay una misma, es una infinitud. Es decir, la cantidad de detalles que hay en esta imagen, la sutileza con la que talla la barba, los perfiles tan preciosos donde todas las líneas miden lo que tienen que medir y están en el sitio donde tienen que estar. El trabajo simplemente el amor, la sensibilidad, la belleza por la belleza. Era un escultor con unas capacidades altísimas y con una técnica exquisita que posiblemente por el tiempo y la gran cantidad de obras que tuvo que realizar, pues pusieran más frenos a esa capacidad que él tenía, ¿no? Y la inspiración siempre está. Es decir, esos detalles que él va dejando en esas obras de arte, él los ha visto antes, no se los ha inventado. Aquí vemos también otra vez el Via Crucis de Granada, obra atribuida a José de Mora, ¿no? Esa sangre que mancha sutilmente los dientes también la vemos aquí. Son los referentes, claro. El maestro no es Pino Sarguado, el maestro son las iglesias, el maestro es la estatuaria clásica, el maestro son subimágenes de su Granada natal. Aquí volvemos a ver de dónde parten los perfiles, la nariz aguileña, las cejas enarcadas y muy finitas, esa barba bífida trabajada sin estridencia. Las referencias siempre son directas, ¿no? Y esto es estas de las cosas que más me fascinan, de esa capacidad intelectual que yo siempre digo que Domingo Sánchez Mesa tenía. Este es el Cristo del Perdón de Diego de Siloé, una imagen manierista, por eso tiene tantas distorsiones anatómicas.
Y este es el Señor atado a la columna de Belén Málaga de Sánchez Mesa, que ya crea con más de 60 años. Sin embargo, un Cristo que está creado para llamar la atención, no un Cristo que está creado que todas las imperfecciones anatómicas que vemos en la imagen están hechas a posta, porque ese es el manierismo, estirar un estilo partido, esos estilos de Miguel Ángel, de Leonardo, Rafael. Y sin embargo, Sánchez Mesa crea una imagen, una de sus mejores imágenes, una imagen rotunda, que además con una modernidad en la barba, en la cara de tallar, todo siempre llevado por el camino de la belleza. Todas las imágenes de Domingo Sánchez Mesa, que aquí lo podemos contemplar, todas son eminentemente bellas. Y esto, yo no me gusta comparar por dejar mal a nadie, me gusta comparar para que verdaderamente seamos capaces de entender la capacidad creativa y las cualidades técnicas de un escultor tan por encima de la media. El principal mérito de Domingo Sánchez Mesa no es su techo, que es altísimo. Es un escultor que en su, como llaman los chavales ahora, en su prime, fue buenísimo, pero es que sus imágenes menos buenas también lo son. Es decir, y si lo comparamos con Benito Barbero, que es otro de estos imagineros de posguerra granadinos, vemos unas diferencias abismales. Es que no llegan. Es que estos imagineros no llegan a ser capaces de construir y de crear imágenes que entronquen directamente con la tradición barroca granadina. Porque el eslabón, el último gran eslabón que une Torcuato, Sánchez Mesa es ese gran eslabón gigantesco de siglos que une Torcuato Ruiz del Peral con la estuaria granadina barroca. Hay un páramo de grandes creadores hasta que llega Sánchez Mesa, y después de Sánchez Mesa parece que no hay cadena, porque es muy complicado que nazcan creadores, porque tallar imágenes así es muy complicado, porque la expresividad, el expresionismo de la escuela hispalense es mucho más fácil que este dolor interiorizado, esta expresión lírica del dolor que decía siempre el profesor Emilio Orozco, ¿no? Esta barba tallada como si fuera piedra que también trabajó, porque es un escultor que trabaja muy polifacético en ese aspecto. Vemos dos imágenes que, aunque en la distancia son similares, vemos sus características, lo vemos en la barba, este trabajo de barba a golpe como a cubiazos, están sacados directamente de este Cristo de pasión, de la pasión, que es un ECO que tiene en el cementerio de San José en Granada, ¿no? Un eceomo que parte directamente de la estatuaria que conocía, siempre deja detalles relacionados con las imágenes de Granada, siempre. Sus maestros están en las capillas, esos son sus principales maestros, siempre con los referentes de esta manera tan preciosa de agarrar, de tener las manos atadas, ¿no? La piedra, no tenía ningún problema en tallar la piedra, ninguno. Este es el crucificado que preside su tumba, que está encima de la tumba familiar, y volvemos a ver las referencias en este caso. Creo que es de las imágenes que más me duele poner. Yo siempre que la veo me entra una tristeza, ¿no? Porque ver el crucificado de Pablo de Roja que teníamos en San Francisco y verlo en blanco y negro, cuando posiblemente fuese una de las grandes obras de la imaginería que tuviéramos aquí en este pueblo, pues me da mucha tristeza cuando lo veo, ¿no? Pero bueno, nos sirve para ver nuevamente esas referencias, esa manera de trabajar toda la zona del brazo con los tendones, como todo esto lo coge directamente de las iglesias y lo lleva a su camino. Esta cabellera tallada a base de ondas, ¿no? Lo podemos ver en el Gran Poder, lo podemos ver en el Cristo de Loja, también lo podemos ver en el Nazareno de Cabra de Santo Cristo. Es decir, son referencias, son estilemas que él va dejando y que nos permite ver, ¿no? Obviamente el gran referente siempre está ahí para todos los crucificados que él hizo, prácticamente casi todos los crucificados que hizo, salvo alguna excepción. El entronque directo, la influencia directa en Granada, que procede por, en este caso, el Cristo icono de la imaginería del arte, ¿no? Cuando alguien nos hable, evidentemente, en esos programas de Sálvame Cofrade, de 101, Sevilla, el gran crucificado del barroco, es el cachorro, y es una imagen que no tiene para
con otra, bueno, pues si te podéis poner esta de José de Mora, no pasará absolutamente nada. Para mí es el gran crucificado del barroco andaluz, ¿no? Nuevamente vemos esas influencias, en este caso la Virgen de las Angustias también de Vélez Málaga, como la influencia directa de Santa María, Santa María de la Señora de las Angustias Coronada de Alhambra, de Granada, como el parte de la imagen de Torcuato Ruiz del Peral, y sin embargo la dulcifica. Es mucho más duro visualmente la imagen de Santa María de Alhambra que la imagen de la Señora de las Angustias de Vélez Málaga. La manera en la que cae el Cristo, yo siempre aprovecho porque creo que es el momento, ¿no? Para mí, personalmente, como historiador del arte, yo afirmo que la mejor imagen que salió nunca de la rubia de Domingo Sánchez Mesa es este Cristo, que por cierto no tiene ni nombre propio. Es el Cristo de las Angustias, es decir, las torsiones, todos los equilibrios, los puntos de fuga barrocos que van entrando, esas diagonales que se cruzan unas con otras, la manera en la que cae la cabeza, la manera en la que apoya la mano, cómo los pies se unen por detrás, es decir, aunque no se ve la foto, los pies están uno encima de la otra, la delicadeza por la delicadeza, la belleza por la belleza, ¿no? En las imágenes marianas pues igual, él va cogiendo los referentes que tiene en su ciudad, la manera de trabajar las cejas, está claro de dónde viene, esas caras tan redonditas, ¿no? La boca pequeñita, así como entreabierta, los pucheros que le decimos aquí, ¿no? Como la Virgen de la Esperanza. La Virgen de las Comendadoras, que ayer me contaba Conchita que le había sentado muy mal y que lo había pasado muy mal cuando la cofradía del Huerto de Granada decidió pues cambiar esta imagen que es de Egipto en el año 44 por una barroca, por una antigua, que es la que procesiona hoy en día, ¿no? Una imagen bellísima que estaríamos encantados de acoger en esta ciudad de Vélez Málaga, porque casaría por ejemplo, con el sepulcro, casaría estupendamente, que además estuvieron juntitos en la exposición allí de Granada, ¿no? Los referentes están claros, la manera de trabajar la boca la vemos aquí, la manera de trabajar las cejas la vemos aquí, los ojos almendrados, es decir, las narices aguileñas, esto está ahí, lo que pasa es que él se lo lleva a su manera, él se lo lleva a su modo, ¿no? Y ahí porque se ve como muy anaranjado. Si vieran lo que yo veo delante, esa cantidad de matices que aparece en el rostro, en el bellísimo rostro de la Virgen de las Angustias, nos dice y nos habla, nos cuenta de un escultor que no solo tallaba como los ángeles, sino que policromaba casi mejor. Y buena muestra de ello tenemos aquí el Nazareno de Cristo de Loja, que tenía unos estofados preciosos, ¿no? Y que lo veremos nuevamente. A mí me gusta siempre ir haciendo estas analogías entre una imagen y otra para ver cuál es el entronque y de dónde viene y cuáles son sus fuentes principales, ¿no? Aquí vemos a la esperanza de ver, ¿no? Que como no, pues hoy también tenía que estar aquí. Son sus imágenes, obviamente dentro de su producción, y esto está claro, de la suya y de cualquier artista. Hay imágenes que son más redondas, imágenes que son menos redondas, ¿no? Pero siempre el techo muy alto, ¿no? Y de la esperanza, pues tenemos a la Magdalena de aquí de Vélez Málaga, otra de las grandes imágenes que salieron de la Biblia de Domingo Sánchez Mesa. Es decir, es una cosa, una sensibilidad, la manera de trabajar, la manera de arcar la ceja, de fruncir el ceño. Aquí hay unas capacidades técnicas por encima de lo normal, por encima de la media, ¿no? El hoyuelo de la barbilla, otra de las características suyas, ¿no? Y si viéramos por ahí tenemos las orejitas también, que son como muy particulares, ¿no? Aterrizando en los nazarenos, ¿no? En los nazarenos dentro de su producción artística, como voy muy rápido, bueno, obviamente quiero dar por qué hay tantos nazarenos de Sánchez Mesa, ¿no? Bueno, pues la principal, esta foto nos da la respuesta, porque el nazareno era la imagen por excelencia, las grandes devociones por excelencia de todas las localidades. ¿Qué es lo que hicieron las imágenes una vez que se destrozó y una vez que se quemó y cercenaban sus devociones? Pues volver a hacerlas. Entonces, claro, la cantidad de nazarenos que talló Sánchez Mesa fundamentalmente viene justificado pues porque hubo una gran destrucción, ¿no? Esta es la línea, porque seguro que en algún pueblecito de estos
Chiquitín de Granada seguro que tiene algún otro, ¿no? Y que siempre van saliendo. Yo estoy encantado, en cada conferencia que voy me aparece, me salen un par de ellos, así que si alguien conoce a otro, pues que me lo diga, que yo lo añado a la lista, ¿no? Es decir, creo que son 19 o 18 o 19, es decir, estamos hablando de una evolución altísima, la mayoría muy complicados de fechar, de conocerlos por qué, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? El nazareno, es que el nazareno es la gran iconografía del barroco español, del siglo de oro, es decir, porque además entronca directamente con esa imagen total, ¿no? Con esa imagen que no se limita únicamente, además, ¿no? Pero que no se limita únicamente al templo, sino que estas imágenes que están aquí están creadas para cobrar vida dentro de las procesiones, ¿no? Y luego, obviamente, dentro de la teatralidad del barroco, el nazareno fue el elemento fundamental y principal de la iconografía y de la estatuaria barroca, ¿no? Porque entroncaba, como digo, directamente con el pueblo y con la devoción del pueblo, ¿no? De la narración al símbolo, es decir, desde ese cristianismo primitivo, donde Cristo coge la cruz como símbolo de victoria y no de sufrimiento, a esa influencia seráfica que hace énfasis en ese Cristo sufriente, el barroco lo dramatiza, ¿no? Lo teatraliza, la imagen no solo relata, sino que simboliza el sacrificio exterior, ¿no? Jesuitas y franciscanos, como digo, son los principales difusores del culto al nazareno. Por un lado, los franciscanos con el Via Crucis, con el nazareno como referente, pero también con ese imitatio Christi, es decir, cargar con la cruz como símbolo de vida cristiana, cargar con la cruz como todos cargamos con las cruces de nuestro día a día, ¿no? Y los jesuitas en su ámbito mucho más elitista, ¿no? Pues en esas imágenes de la historia evangélica del Padre Nadal, pues donde diferencian esa cruz que Cristo cuando coge la cruz después de la sentencia de Pilatos, y ahí vemos, por ejemplo, ahí nace la iconografía de Cristo con la cruz invertida, porque Cristo está acogiendo, Cristo recoge la cruz, asume la cruz, y la iconografía de Cristo camino del Calvario, con la cruz, que fue la que más se popularizó dentro del barroco, ¿no? Iconografías para la enseñanza y para la evangelización de todo el pueblo. Como digo, la escultura profesional barroca convierte al nazareno también en imagen dinámica, y aquí tenemos una muestra de ello. Imágenes articuladas, imágenes móviles, imágenes que hacen cosas como los catalanes, ¿no? Imágenes que se mueven, que teatralizan, que conectan directamente con el público. En este caso, por ejemplo, tenemos el ejemplo del nazareno del pobre que imparte la bendición, ¿no? Hay unas imágenes que se abrazan, y todo eso entronca directamente con esa teatralidad. El ritual colectivo de la pasión, de esas variantes iconográficas que podemos ver aquí también, según la ciudad, según la cofradía, ¿no? Como digo, la obra de Sánchez Mesa está llena de esos pequeños elementos que son claves, que son totalmente reconocibles dentro de su obra, ¿no? Parto del nazareno más antiguo que tenemos documentado para comenzar a ver esos estilemas, esas firmas que forman parte de su obra, eso que solo él lo hacía de esa manera, y si alguien quisiera imitarlo, nunca habría podido hacer, ¿no? La manera de trabajar la sangre con esos finos regueros, y después también veremos cómo aparecen esas manchas aborronadas, casi siempre el fino hilo de sangre que traspasa la ceja y que recorre por el lateral de la comisura del labio derecho. Eso lo vamos a ver, eso es una de las firmas de Domingo Sánchez Mesa. Las manitas con los dedos tan largos, ¿no? Aquí lo volvemos a ver, vemos cómo la sangre recorre la ceja y cómo nuevamente podemos ver cómo baja por la comisura del labio, ¿no? La barba bífida tallada a golpes de lluvia que justo por la zona del bigote, prácticamente hasta el final de su vida no talla, simplemente policroma, y va dejando unos pequeños regueros con golpes finos de lluvia para intuir, para darle mucha más teatralidad, mucha más viveza, ¿no? Aquí la podemos ver, este nazareno precioso de Arenas del Rey. Con el nazareno de Nerja, vemos nuevamente esos estilemas, la nariz aguileña, las cejas enarcadas, el ceño un poquito fruncido, las manos, los dedos muy finos y largos, siempre el
medio y el anular juntos, como para abrazar con mucha más carga dramática la cruz, ¿no? Y las diferencias, ¿no? La principal ventaja que nos ofrece ver tantos nazarenos juntos, que son unas imágenes que son muy iguales, es que podemos ver que Sánchez Mesa, aunque trabajó mucho y aunque tuvo una producción muy amplia, ninguna de sus imágenes son iguales, todas son distintas. No era un escultor que trabajara en serie, como se ha leído, como yo he leído en muchas ocasiones y como tristemente he tenido que escuchar, ¿no? Cada imagen es propia, cada imagen es personal, cada imagen tiene vida propia. Todas son iguales y diferentes, ¿no? Aquí vemos la manera de tallar la barba, tiene similitudes, pero también encontramos diferencias, pero siempre las cejas, la punta del pincel, esos ojitos almendrados, esas características tan propias y personales de la imaginería, ¿no? Aquí vemos nuevamente como Domingo Sánchez Mesa tiene estas manos tan características, ¿no? Que las volvemos a ver en el Nazareno de Loja y lo vemos también en este de Motril, ¿no? Pero claro, es que normalmente vemos los referentes. Este es el Nazareno de Diego de Mora, atribuido a Diego de Mora de Almuñuela, y vemos aquí esta manera tan característica de tallar las manos, ¿no? Él siempre buscando los referentes de su estatuaria más cercana. Como decía antes, si bueno era esculpiendo, casi mejor era policromando. Ayer lo decía, y sobre todo más que ayer, cuando vi el Nazareno de cerca, cuando vi el Cristo de Loja de cerca, yo no lo había visto, pero nunca tuve la suerte de verlo tan de cerca. Me di cuenta de la excepcional policromía que tiene, del trabajo de estofado tan bueno que tiene, tan magistral y tan armónico. Obviamente, cuando Sánchez Mesa tuvo que enfrentarse a trabajar tanto, primero porque las cofradías no tenían dinero, y segundo, porque no había tiempo, porque trabajar todo esto requiere de mucho tiempo, y obviamente tiempo no había y dinero menos, ¿no? Pero cuando tuvo la posibilidad de crear imágenes como la del Cristo de Loja o como la del Huerto de Granada, que son imágenes que son de talla completa, con estofados vemos las altísimas capacidades que tiene, ¿no? Y otro de esos pequeños grafismos que él va dejando, pequeñas firmas, ¿no? El meñique siempre así como un poquito encogido y metido así como un poquito por debajo, ¿no? Eso lo podemos ver en prácticamente la totalidad de su obra, porque eso es una firma muy propia y muy personal que siempre dejó como característica, ¿no? Aquí lo volvemos a ver, este es el pobre, este es el pie de la humildad, ¿no? Pero lo tiene por ahí también, lo afirmo que lo tiene así, vamos, no tengo ningún tipo de duda. Aquí también lo vemos, ¿no? Cristo de más madurez, un Cristo ya de los años 70, pero él sigue dejando estos grafismos, ¿no? Pero si tuvo referentes en la estatuaria barroca, primero por su propia condición, y como ya digo, tener el testimonio de Conchita de su hija, a mí personalmente como historiador del arte, me permite dar fundamento a muchas teorías que yo en mi cabeza sostenía, ¿no? Entonces ella me fue dando luz a algunas partes de oscuridad que para mí siempre eran hipótesis, ¿no? Obviamente la historia de este Cristo la tenemos clara, Magnilla Taller, bueno, está Pepe, ¿no? Me ha parecido ver Magnilla Taller y lo queremos así, Cristo de Carpintero, ¿no? Aquí tenemos la suerte de contemplar en los dos bocetitos que hizo, tanto el final como uno muy personal y que a mí me parece impresionante, porque me parece una lectura, me parece mucho más cercano a lo que a la manera de que él trabajaba el moderno pequeñito que hay al fondo, que al final el resultado final, que bueno, obviamente dentro de que Domingo Sánchez Mesa pues era un buenazo, pues te dio y dejó esta obra exquisita y esta obra excepcional, pero su manera de trabajar me cuadra mucho más que el idear una imagen que se pareciera, que tuviera referencias directas, que visualmente te conectara, pero que tuviera una personalidad como distinta, como pasado por su también una imagen como más bella, más armónica. Y aquí tenemos un Cristo que bebe directamente de Manuel Carnicero, de Pamplona, de Santander, ¿no? Aquí tenemos el Cristo cuando lo estaba haciendo, las referencias son claras, las referencias son directas, ¿no? Sin embargo, obviamente el Señor del
la poder es una imagen mucho más bella, porque está pasada por su tamiz, porque está pasada por su cabeza y por su estilo, por su firma, ¿no? Pues, sin embargo, podemos ver cómo la composición es directamente una transposición de esta imagen de Santander hasta la obra de Sánchez Mesa, ¿no? Una capacidad, ayer lo explicaba, tenerlo tan cerquita y tener la suerte de explicarlo in situ permite cosas mucho más mágicas que explicar imágenes por fotos, ¿no? Ahora que lo vemos, y aquí se puede ver la diferencia, ahora que lo vemos con la cruz grande, entendemos la imagen y entendemos por qué toda esta zona del pecho tiene esta carga. O entendemos, por ejemplo, cómo la mano sostiene como si fuera una columna, porque tiene que sostener peso, porque tiene que tener la cruz grande, porque es la manera de crear y la manera que él tuvo de idear, partiendo obviamente de la escultura de Manuel Capicedo, de idear que no se cayera. Son columnas que están sosteniendo el peso. Si no tiene la cruz grande, se ve raro, porque tiene mucha potencia para una cruz tan pequeña. Obviamente todos esos juegos que él hacía, esas correcciones visuales, están en línea directa con la actualidad barroca, ¿no? Y ya me voy acercando al final, ¿no? Digamos que cuando ideamos esta exposición era poner en valor la obra de un creador de unas capacidades altísimas, ¿no? Y la he puesto corriendo esta mañana porque ayer estuvimos hablando de ella y digo, pues la tengo que poner, ¿no? Este es el boceto que Domingo Sánchez Mesa ideó para la cofradía del Huerto de Granada. Presenté dos modelos, nos dice, un original y otro según la obra del artista murciano, es decir, de Salcillo, que fue el que hizo finalmente. La decisión parece la tomó la cofradía según el consejo del entonces cardenal Barrado. Mi visión era más cercana a nuestra escuela, y concretamente a Cano, en el ángel que inclinando hacia Jesús demostraba el cáliz de la pasión. Las influencias son directas. Alonso Cano, sus maestros, una vez más. Eso lo dejó él por escrito, lo vemos claramente. Es decir, obviamente la imagen bellísima del Señor de la Oración en el Huerto de Granada hubiera sido mucho más rica compositivamente si hubiera sido así. Pero una vez más, las trabas de la época que le tocó vivir, del contexto del que le tocó vivir y de las imposiciones pues que le tocó aceptar, ¿no? Ojalá nos hubiera legado una obrita así. Bendito barro, que decía Conchita. Esa capacidad de trabajar el barro como nadie. Pero es que lo vemos aquí. Cuando el rum en su cabeza sigue, y en esta pequeña cartela para Villanueva del Arzobispo, donde dejó tantas cosas, creo que tienen más que nosotros, tienen pasos, tienen retablos, tienen imágenes, creo que tienen más. Bueno, pues lo vemos aquí también, ¿no? Es decir, no es igual, pero vemos esa forma, esa manera de trabajar, ¿no? En estas pequeñas cartelas, como digo. Un escultor muy completo, un escultor capaz de crear una gran variedad de imágenes, esculpía paso hacia relieve, hacia retablo, hacia imágenes maravillosas, pintadas, estofados como los ángeles. Y hablando de ángeles, una de las que para mí es una obra de una sensibilidad y de una capacidad creativa abismal, ¿no? Esta es, si antes he comentado que tuvo un hijo que falleció justo antes de hacer la comunión, pues esto está justo al lado de su tumba, ¿no? En la lápida de su hijo. Él idea este relieve donde Cristo, como su hijo no pudo recibir la comunión en vida, en su cabeza él idea esta cosa, esta pieza formidable, donde Cristo le da la comunión a su hijo, pero su hijo real, porque ayer Conchita nos contaba que era la mascarilla de su hijo, que se la hizo en vida, se la hizo con el cuerpo presente, y lo dejó plasmado, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos una de estas obras donde el triunfo de la belleza y el triunfo
de las capacidades creativas de un imaginero están por encima de todo, ¿no? Aquí si vemos la carita del niño, ¿no? Y aquí, bueno, ahí se intuye perfectamente una obra de Domingo Sánchez Mesa, con esas características tan claras, ¿no? Esos perfiles que lo vemos perfectamente cuando uno tiene en su cabeza una manera de trabajar, como cuando uno firma un papel. No hay duda, las firmas son propias y personales. Estos son firmas que él fue dejando a lo largo de su vida, ¿no? Y esto es muy breve, pero yo siempre hago lo mismo cuando estoy, ¿no? Poner en valor la obra de Sánchez Mesa es hacerlo desde una multiplicidad de variantes, ¿no? También desde la conservación y el tener a las obras en el estado en el que el maestro nos la dejó, ¿no? Y yo reivindico que esas imágenes que están alteradas, que por favor vuelvan a como tenían que estar. Porque estas policromías no son de Sánchez Mesa, porque estas son las policromías delicadas, sutiles, que daba Sánchez Mesa, ¿no? Entonces creo que poner en valor la obra de Sánchez Mesa no es solo hacer exposiciones, sino también, y esto creo que cae directamente en la responsabilidad de todos los que tenemos imágenes del maestro, cuidarlas como lo que son parte de su vida y de la nuestra. Porque tenía una capacidad, como ya digo, y una sensibilidad a la hora de todos los detalles dentro de su imagen abismal, ¿no? Es decir, como de una imagen fría, dura, él hace esto. Lo pasa por su cabeza. El triunfo de la belleza. Aquí vemos nuevamente lo que he dicho antes. Esos detalles. En la cabeza, los que lo conozcáis, el señor de los estudiantes de Vélez, como agarra el paño con la mano. Son detalles que él iba dejando, porque en su cabeza no paraba de brotar la belleza, ¿no? Y antes de terminar, pues esta es la Santa Gema de Almería, la última obra documentada del maestro. Hemos puesto la primera, el nazareno que le dio fama, y terminamos con su última imagen, esta Santa Gema para Almería, que talló o estuvo allí en el proceso con Espinosa Cuadros, con Zúñiga, su último discípulo. Ya tenía 80 años, ya había padecido el infarto a finales de los años 70, ya trabajaba mucho más el barro, bendito barro, que la madera, pero con esta última imagen y sobre todo con estas palabras. Yo siempre termino con sus palabras porque, soy historiador del arte, pero también soy cofrade, y como parte de mi vida gira en torno a lo que nos legó Domingo Sánchez Mesa, pues yo como homenaje siempre cierro con sus palabras, ¿no? Con resignación yo ya contemplo el pasado, pasando hojas en el álbum donde conservo fotografías de imágenes que con tanto cariño tallé, con esa rubia que ahí veis dormida y que en esta exposición le estamos volviendo a dar vida, contemplándolas, ¿no? Con los puños astillados y deformados por los golpes del mazo, que obedientes a mi pensar, dieron el fruto apetecido, esas imágenes que para mí son parte de mi vida y oración tallada. Muchas gracias.